Jai Prabhuji. Hola a todos y sean una vez más muy bienvenidos a nuestro curso sobre el libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, el poder está en ti. Este es el libro, es el material que utilizamos como base para toda la información que nosotros compartimos sobre este hermoso sendero. Nosotros el día de hoy vamos a continuar indagando, investigando sobre lo que sería el primer centro, que es el Muladhara Chakra o chakra raíz. Nosotros tuvimos nuestra clase introductoria para conocer y familiarizarnos qué significan estos centros, qué son estos chakras. Y nuestra clase pasada nosotros tuvimos, como quien dice, una introducción a este primer centro. Vimos diferentes atributos de este centro, vimos cuál es el elemento que está relacionado a este centro, que es el elemento tierra o Prithvi. También vimos qué significa en sí ese nombre que viene de esa base, de ese soporte. Vimos cuáles son las deidades que presiden este centro, que son Brahma y Ganesha, y la deidad entonces sería Dakini. Y dijimos que en esta clase entonces vamos a seguir ahondando en este centro y nos íbamos a concentrar más en la expresión en nosotros como seres humanos, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, del funcionamiento de este chakra. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a seguir conociendo otras propiedades de este centro y vamos a finalizar conociendo cómo se va a expresar en nosotros, como acabo de mencionar, tanto a nivel físico y a nivel psicológico, el funcionamiento desequilibrado de este centro, porque nosotros podemos tener este centro bloqueado o cerrado, pero al mismo tiempo también podemos tenerlo sobrecargado. No sé si recuerdan, para los que ya vieron nuestras clases pasadas, que el centro energético, este vórtice metafísico, tiene que recibir, asimilar y transmitir energía. Y en algunas ocasiones puede estar bloqueado o también puede estar sobrecargado, puede estar asimilando, metabolizando una mayor cantidad de energía. Eso no es lo más usual, lo más común es que esté bloqueado, pero hay ocasiones en las que está trabajando de más, está sobrecargado. Entonces vamos a ver en ambas situaciones cómo esto se va a expresar en nosotros a nivel tanto físico como a nivel psicológico. Para las personas que todavía no vieron esas dos clases que acabo de mencionar, la de la introducción a los centros energéticos o chakras y nuestra clase pasada, que fue la primera parte de este primer centro, yo les recomiendo que vayan a escucharlo porque les va a brindar y les va a servir como base para la información que estamos compartiendo en esta clase. A mí me gustaría iniciar hablando sobre un término que tenemos en inglés que va a sugerir, va a expresar de una manera, yo considero que muy exacta, de qué se trata este centro, que significa, el término es grounding, si sería como verbo, o grounded, si sería como adjetivo. Una persona que es grounded es una persona que está conectada a la tierra, es una persona que se le considera con los dos pies en la tierra, podríamos decir, esa expresión en español que nosotros tenemos para referirnos a ese tipo de persona que es firme, esa persona tiene consistencia, esa persona es disciplinada, esa persona sabe cómo reaccionar a las diferentes situaciones que le aporta la vida. Entonces, ese término grounded, vamos a tener nuestra clase en inglés donde vamos a también profundizar y utilizar este término, pero quería que también en español ya podemos ir probando, ya podemos ir familiarizándonos aún más a qué se refiere este primer centro. Lo que vamos a ver es que nosotros, desde que nosotros nacemos en esa vulnerabilidad. Nosotros somos dependientes de otros para sobrevivir. Y entonces nosotros desde que nacemos tenemos esa búsqueda de seguridad, esa búsqueda de sentirnos protegidos, de sentirnos a salvo. Y
va a continuar esta búsqueda por seguridad por todas nuestras vidas y se va a expresar de diferentes maneras. Entonces, si nosotros realmente en nuestra niñez, en esos primeros años, nosotros tuvimos una niñez donde nos sentimos protegidos, donde nos sentimos amados, donde nos sentimos que tuvimos todo lo que necesitábamos, que nuestras necesidades fueron logradas, entonces nosotros se va a decir que este centro va a estar abierto, nosotros vamos a gozar de un centro abierto. Pero si nosotros tuvimos diferentes traumas en nuestra niñez, si lamentablemente nuestras figuras paternas no tuvieron el tiempo para dedicarnos la atención que nosotros necesitábamos, o también, por ejemplo, si ellos sufrieron de inseguridad en su niñez, nosotros también podemos heredar esta sensación de inseguridad, de que yo no tengo lo que necesito de ellos. Entonces, ahí se va a expresar como es muy probable que la persona que tenga estos síntomas, ya cuando sea adulto, entonces va a ser una persona que tiene este centro cerrado. Y ahora que acabo de mencionar tanto cómo sería en un centro cerrado o un centro abierto, quería recordar el hecho de que no es lo mismo el centro abierto que despierto. Vimos en nuestra clase del despertar, del ascenso y el descenso de la Kundalini, que es muy diferente cuando un chakra o cuando un centro está abierto y cuando está despierto. Está despierto cuando ya la Kundalini perforó ese centro, pero hablamos cómo hay muchas personas que dependiendo de las actividades que han hecho en diferentes vidas, entonces es posible que varios de esos centros inferiores, incluyendo el primero que es el Muladhara, a lo mejor puede estar abierto. Entonces personas que han tenido una niñez en las que se sienten amados, en las que se sienten protegidos, en los que sienten que tienen ese lugar en esta vida, entonces seguramente están gozando de un primer centro abierto. Otra manera que nosotros podemos utilizar para identificar si este centro está abierto o no es tomando como ejemplo, no sé si ustedes conocen esas personas que en su vista se nota que están como en otro mundo, no están presentes, incluso en sus movimientos corporales, en su lenguaje corporal, se puede sentir que están como desapegadas de este mundo y no están centradas. Y nosotros también tenemos otras personas que se sienten que pertenecen a este mundo, tienen esa sensación de pertenencia, tienen esa voluntad, esa fuerza para sobrepasar cualquier situación que la vida le ponga. No importa la situación, puede ser muy negativa, pero ellos sienten la confianza y la seguridad para sobrepasar cualquier situación. Entonces ahí ya estamos viendo esos dos extremos de cómo sería esa relación con la vida cuando este centro, este primer centro, está sobrecargado o está bloqueado, o cuando nosotros gozamos de un primer centro saludable, cuando está abierto. Vamos entonces a conocer más propiedades sobre este centro y luego finalizaremos con cómo sería nuestro comportamiento si este chakra está bloqueado o si está sobrecargado. Ya hemos mencionado que el color de este chakra es el rojo, lo vimos en su yantra, y el color de la tatua es amarillo. Vimos como el cuadrado que está dentro del yantra de este primer centro va a ser amarillo, que está representando esa tatua que es la tierra. Hay diferentes poderes que están relacionados con este centro y específicamente en el Muladhara la concentración sobre este chakra lo que va a hacer es que va a despertar el conocimiento acerca del Kundalini, porque como vimos en nuestra primera clase, este centro es el asiento, es la localización de la Kundalini. Entonces cuando nosotros concentramos nuestra atención en este centro,
El poder que va a estar relacionado con ese va a ser ese poder, ese conocimiento sobre la Kundalini en todos sus diferentes aspectos, así como también cuáles son los medios para despertarla. Con cada uno de los centros tenemos un animal que va a estar relacionado, y en este caso el movimiento de la energía vital de prana relacionado con este primer centro es muy pesado y lento. Entonces el animal que va a estar relacionado con este centro es el elefante blanco Airavata. Este es el vehículo de Indra. Indra es el dios de la guerra, de la atmósfera, del cielo visible y también del rayo y de la tormenta. Entonces ese color blanco del elefante va a representar esa nube desde el cual el dios Indra va a provocar la lluvia. El plano o loco del Muladhara es el Burloka, que es el plano terrenal físico donde nosotros habitamos, donde los seres humanos habitan. El elemento sutil o Tanmatra es que nosotros vimos en nuestra clase sobre las tatuas. Vimos cómo antes de los Panchamahabhutas, de los 5 gran elementos de los cuales hablamos, que es el éter, el aire, el fuego, vimos que también tenemos agua y tierra, que acabamos de mencionar, que la tierra está relacionado con este primer centro. Entonces nosotros antes de esos 5 elementos teníamos los Tanmatras, los elementos sutiles. Estos elementos sutiles son las moradas de nuestros sentidos. El elemento sutil de este primer centro es Gandha u olor. Y para nosotros familiarizarnos aún más qué está sucediendo con este elemento sutil, nosotros tenemos que conocer un poco sobre lo que es el sistema límbico. Lo que vamos a ver, o lo que a mí me gustaría presentar para esta clase, porque vamos a ver más cuando nos adentremos más la información que estamos compartiendo sobre este centro, cómo está todo tan relacionado. Este sistema límbico está muy relacionado con nuestras emociones, va a controlar nuestra respuesta emocional, porque está también relacionado con el sistema nervioso central. Entonces, el sistema límbico, hay muchos autores que los van a llamar también el cerebro emocional. Es como quien dice el que está controlando nuestra respuesta emocional a las diferentes situaciones que nos trae la vida. Y tiene diferentes partes que a mí me gustaría mencionar brevemente para que nos familiaricemos aún más con qué está pasando en este elemento sutil que es el olor. Entonces, una de las partes de este sistema límbico es el hipotálamo. El hipotálamo se va a ocupar fundamentalmente de la homeostasis, es decir, va a regular la sed, el apetito, también la respuesta al dolor y al placer, a la satisfacción sexual, la ira y la agresividad. Entonces ahí estamos hablando de diferentes emociones, y el hipotálamo es el encargado de regularlas. Otra de las partes que tiene este sistema límbico es el hipocampo. Este va a tener una función muy importante en lo que serían los procesos mentales que están relacionados con la memoria y con el aprendizaje, tanto en la memorización de experiencias e informaciones abstractas como en la recuperación de diferentes recuerdos. Una persona con el hipocampo dañado seguramente va a padecer de lo que sería la amnesia anterrógrada, que es decir, que es incapaz de generar nuevos recuerdos. Entonces ahí vamos viendo el hipotálamo, que es más relacionado con diferentes emociones, con la regulación de la homeostasis. Nos va a decir si tenemos sed, si tenemos hambre, y el hipocampo, que es más relacionado con la memoria, con el aprendizaje, y vemos, ya vamos a seguir conociendo más. Otra de las partes de este sistema límbico es la amígdala. Las amígdalas cerebrales están situadas al lado de cada hipocampo, y por lo tanto entonces va a haber una en cada uno de los hemisferios del cerebro. Su papel va a estar más relacionado con la respuesta emocional aprendida que despiertan ciertas situaciones, por ejemplo, el miedo a una serpiente. Entonces va a estar mucho más involucrada en lo que sería el aprendizaje emocional. Entonces va a tener un
un rol muy importante en este sistema límbico. Entonces ahí vamos viendo diferentes partes y cuál es el papel que estas tienen a nivel emocional, a nivel de aprendizaje, a nivel de la respuesta, a nivel de recuerdos de memoria. Ya la última parte que me gustaría mencionar es la parte que nos concierne con relación a este elemento sutil, que es el bulbo olfatorio o bulbo olfativo. Esto va a ser como una pequeña estructura vesicular y su función principal va a ser captar y procesar la información que proviene de los receptores odoríferos que están situados en la mucosa nasal. Entonces la información que es captada por este olfato va a pasar desde ese bulbo olfatorio a otras estructuras del sistema límbico. Va a ser, como quien dice, una red de estructuras que está en esa parte media de nuestro cerebro. Entonces ahí ya vamos conociendo más cómo este sentido del olfato está tan relacionado con lo que sería nuestro aprendizaje, nuestra capacidad para recuperar ciertos recuerdos. Y lo que vamos a ver es el hecho de que todo esto está muy relacionado también a nuestra capacidad de aprendizaje. Hay muchas personas que dicen que está comprobado que la emoción que nosotros tenemos cuando estamos aprendiendo va a determinar qué tanto nosotros vamos a poder memorizar y recordar esa información. Si lo que estamos aprendiendo está íntimamente relacionado a cierta emoción, entonces se va a grabar de una manera más saludable en nuestra memoria, en esas diferentes partes que mencionamos que están relacionados al aprendizaje. Y lo que vamos a ver con relación al olor es que como está también tan relacionado a esas emociones, para nosotros se nos va a hacer muchísimo más fácil, como quien dice, recordar ciertas situaciones a través del olor. Muchas veces nosotros olemos algo y de repente nos transmite, nos transporta a un recuerdo que nosotros tenemos de nuestra niñez. Es muchísimo más fácil nosotros recordar algo a través del olfato, a través de un olor, un perfume, un aroma, que viendo alguna imagen o incluso tocando algo. Pero a través de ese sentido del olfato es muchísimo más fácil nosotros recuperar y transportarnos a diferentes recuerdos, a diferentes memorias, incluso de nuestros primeros años. Aquí en el libro, entonces, Prabhuji nos explica cómo, utilizando esa cualidad, esa capacidad que nosotros tenemos de lo que nos puede causar los diferentes olores, entonces él viene y crea lo que nosotros llamamos Prabhuji's Gifts. Esa es la empresa de Prabhuji, que es dedicada, en un inicio empezó vendiendo inciensos, porque lo que vamos a ver que nosotros erróneamente creemos que en las diferentes prácticas, por ejemplo, de Hatha Yoga o de meditación o en diferentes rituales religiosos donde utilizan diferentes olores, utilizan incienso o utilizan algunas a veces también velas aromáticas, las personas solamente creen que es para nuestro placer, para nuestro disfrute sensorial. Sin embargo, está conectado a que diferentes aromas van a crear diferentes estados anímicos que van a ser propicios para la meditación. Entonces él dice, ok, yo quiero continuar, yo quiero volver a revivir este arte antiguo de inducir diferentes estados para que sean propicios para la meditación. Entonces él funda Prabhuji's Gifts con esa intención de volver a revivir ese arte que a lo mejor ha sido olvidado en nuestra época, y empieza con inciensos y va creciendo. Ahora hay palo santo, hay
Hay diferentes velas aromáticas, tenemos diferentes, lo que serían malas, esos rosarios, tenemos diferentes accesorios que van a transmitir las culturas, esas diferentes culturas, todo lo que sea relacionado con lo divino. Entonces ahí ya vamos conociendo un poco más cómo está relacionado este sentido del olfato, este elemento sutil, a ese primer centro que es el Muladhara Chakra. Me gustaría entonces leer específicamente cuáles son las palabras que Prabhuji nos comenta con relación a este arte védico de los olores, de las aromas. Y él nos dice: aunque la mayoría de las personas cree erróneamente que los inciensos y aceites perfumados que se emplean en las ceremonias védicas están destinados a satisfacernos con un aroma agradable, en realidad su propósito es netamente espiritual. Los inciensos se elaboran con aromas que inducen a estados anímicos propicios a la contemplación, introspección, concentración y meditación. Ya que este arte védico está casi olvidado en nuestros días, he fundado Prabhuji's Gifts con la finalidad de distribuir inciensos no solo como perfumes agradables, sino como aromas que facilitan la meditación. Ahí vimos con sus palabras con mayor claridad específicamente cuál es la intención de haber fundado Prabhuji's Gifts y cómo el olor en sí es un método para nosotros propiciar ciertos estados, y cómo en cierta época era utilizado con un propósito netamente espiritual, y eso es lo que él quiere volver a traernos entonces cuando fundó Prabhuji's Gifts. Continuando con las diferentes propiedades, y vimos en nuestra primera clase que íbamos a tener diferentes partes del cuerpo asociados con este centro. En este caso tenemos la glándula. En el plano físico, el Muladhara Chakra va a ejercer su control sobre lo que son las glándulas suprarrenales. Esta glándula pequeña va a producir hormonas esteroideas, epinefrina y norepinefrina. Estas hormonas van a ayudar a controlar lo que son los latidos del corazón, la presión arterial y otras funciones muy importantes del cuerpo, y por eso vamos a ver que otro de los sistemas que están relacionados con este centro va a ser el sistema circulatorio. Hay dos glándulas suprarrenales. Estas se encuentran cada una ubicada sobre lo que sería cada uno de los riñones, y también a estas glándulas se le llaman glándula adrenal. Como acabo de mencionar, otro de los sistemas a los cuales está relacionado este centro es el sistema circulatorio y el sistema excretor, y también va a estar íntimamente relacionado con lo que sería el esqueleto, los dientes, las uñas y el cabello. Más adelante vamos a ver cómo eso va a influenciar en nuestro cuerpo a nivel físico. Lo que quería antes de continuar mencionar que recordemos, ¿verdad?, esas glándulas suprarrenales que están relacionadas a la producción de ciertas hormonas. Mencionamos la norepinefrina, la epinefrina, y también se le pueden llamar adrenales para los que tienen cierto conocimiento y recuerdan, ¿verdad?, la adrenalina, que es esta hormona que va a estar muy relacionado con nuestro estrés, con la respuesta que nosotros tenemos a diferentes situaciones que nos trae la vida, si tenemos que mantenernos alertas o no. Y hay muchas personas que a veces lo ven como una hormona dañina, una hormona negativa, como estrés. Y no, nosotros necesitamos esa hormona del estrés en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando despertamos, la adrenalina es liberada para nosotros, ¿verdad? Estamos despiertos, estamos iniciando el día, necesitamos cierta cantidad de adrenalina para ya cambiar nuestro ritmo de estar descansando, de estar haciendo ciertos procesos como la digestión, ciertos procesos para la metabolización de ciertas
de ciertos nutrientes. Entonces, al despertar, ya queremos cambiar ese ritmo y necesitamos cierto nivel de adrenalina, cierto nivel de cortisol en nuestro sistema para nosotros continuar nuestro día. Y lo que pasa es que cuando está en desbalance, cuando hay algún desequilibrio en la liberación de estas diferentes hormonas que acabo de mencionar, entonces ahí ya hay un problema a nivel físico, a nivel de metabolización, porque por ejemplo tenemos ese cortisol que está relacionado con la absorción de grasa en nuestro cuerpo, la obesidad. Vamos a ver entonces ya más adelante cómo todo lo que está relacionado con este primer centro nos va a afectar a nivel físico de una manera u otra. Para continuar con el órgano sensorio o el ñanendrilla de este centro es la nariz para oler, que sería granendrilla. El órgano de acción o carmendrilla va a ser el anu payu para la excreción. Y según el shaivismo de Cachemira van a ser los pies, que son padas, para lo que sería la locomoción o padendrilla. El conducto energético o nadi de este centro es el alambusa y el bioelemento o dosha es kapha, que es el elemento acuoso. El aire vital o vayu es apana, para los que no vieron nuestra clase sobre los diferentes aire vitales. Mencionamos 5 aire vitales mayores y 5 menores. En específico para este centro va a ser apana. Luego tenemos también lo que sería la envoltura o kosha. Para el primer centro va a ser el anamaya kosha, el anamaya o el cuerpo físico o burdo. Tenemos también piedras que están relacionadas a este centro, que son la calcita, la calcopirita, la crisoprasa, el cuarzo amatista, el diamante, el granate, el jaspe rojo. También tenemos el onix, la perla, la siderita. También va a estar relacionado el cuarzo transparente, el cuarzo ahumado, el rubí, la turmalina negra, el granate, la pirita, el ópalo, la obsidiana, hermatites y también el ágata fuego. El aroma relacionado con este centro es el sándalo y tenemos diferentes aceites de aromaterapia. Entre ellos están el ciprés, mirra, pachuli, almizcle, el cedro y también uno que es muy famoso, que es el lavanda. Este centro va a tener un planeta asociado, un planeta o graha. En el caso del primer centro es el Mangala o Marte. Y tenemos también chakras secundarios que van a estar relacionados con el Muladhara chakra. Estos van a ser el Rudra, el Karshika, el Rudra Kamunda, el Siddha Kamunda, el Siddha Lakshmi, el Siddha Yogeshwari, el Rupa Vidya, el Shyama, el Dantura, el Tara, el Shodashi, el Bratravi, el Sinamasta, el Dhumavati, el Vagala, el Matangi y el Kamala. Ahora, después de que nosotros pudimos conocer más estos diferentes propiedades, diferentes órganos, diferentes glándulas, diferentes elementos relacionados con este centro, me gustaría que pasáramos, como quien dice, a la segunda parte de esta clase o la parte final de esta clase, que es donde vamos a conocer cómo todos esos órganos que acabamos de mencionar, esos elementos, van a influenciar en nuestro comportamiento como seres humanos, cómo va a influenciar tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Lo que vamos a ver que vamos a tener un chakra que va a ser bloqueado, un chakra cerrado, y vamos a tener un chakra sobrecargado. Y si es bloqueado o sobrecargado, va a tener diferentes expresiones a nivel físico y a nivel psicológico. Vamos a iniciar hablando qué sucede cuando nosotros tenemos un chakra bloqueado. Después vamos a ver cuáles van a ser los problemas asociados a un chakra bloqueado a nivel físico y los problemas asociados a un chakra bloqueado a nivel psicológico. Lo que vamos a ver es que se puede reconocer a este tipo de personas en la calle
Cuando nosotros vemos a esas personas que tienen como la mirada vacía, como yo mencionaba ya al principio, esas personas que su movimiento corporal es un poco desbalanceado. O a veces nosotros tenemos ese amigo que es muy creativo, es muy motivado, muy apasionado, pero a la hora de ejecutar esas ideas, no puede, no tiene ese poder, esa fuerza para realmente ejecutar todas esas ideas que están a nivel mental, a nivel creativo, que son muy creativas, pero se quedan en un nivel teórico, no pasa a la práctica. Lo otro que vemos es que si, por ejemplo, en nuestra niñez nosotros tuvimos cierto trauma, si nosotros lamentablemente sufrimos ciertos abusos, entonces esto se va a expresar en nosotros cuando ya estemos adultos y va a estar relacionado a un primer centro bloqueado. Y no solamente si tuvimos un trauma, hay muchas personas que no pudieron desarrollar un apego saludable a sus figuras paternas y entonces eso también va a causar que cuando crezcan, cuando ya sean adultos, su chakra esté cerrado y estos síntomas se van a expresar en nosotros, como ya mencioné, a nivel físico y a nivel psicológico. Vamos a tener, como quien dice, una respuesta defensiva a eso que nos sucedió, que nos causó cierto trauma. Entonces nuestra respuesta va a ser defensiva y va a ser de cerrarnos, va a ser yo quiero protegerme, yo quiero cerrarme, y por eso entonces va a estar relacionado a ese chakra bloqueado o chakra cerrado. Iniciando entonces con los problemas físicos que van a estar asociados a un chakra bloqueado, vamos a ver lo vamos a ver en los pies, en las piernas, en las caderas, en los huesos del esqueleto, ¿verdad? Hablamos cómo este centro se está relacionado con el soporte. Entonces, obviamente se va a expresar en esas partes que acabo de mencionar, que están relacionados con nuestro soporte, cómo caminamos en la vida, y vimos también cómo va a ser en ese esqueleto, que es lo que nos brinda cierta firmeza. También va a estar relacionado con problemas, se va a expresar con problemas en la espalda baja. Lo otro que vamos a ver es que nos puede causar estreñimiento, y también hay personas que no pueden tener un orgasmo por tener el chakra bloqueado. Las personas con un chakra bloqueado también se enferman muy a menudo, sufren de tener una energía baja, también se puede expresar en diferentes problemas alimenticios y también en la insomnia. Acabo de mencionar diferentes problemas y entonces quiero que volvamos atrás a cómo mencionábamos, por ejemplo, ahora que acabo de hablar sobre la insomnia. Entonces veíamos que este chakra está relacionado con diferentes glándulas suprarrenales que están involucradas en ese sistema circulatorio, cómo va a ser nuestro ritmo cardíaco. Y cuando hablamos de insomnio, por ejemplo, esa adrenalina que es lo que nos permite estar alerta. Entonces, si tenemos ese chakra cerrado, va a haber un desbalance en toda esa liberación de diferentes hormonas. Entonces vemos ahí como ya se va a expresar como un insomnio. También este chakra no tiene que estar cerrado de manera permanente, sino que puede ser que diferentes situaciones en nuestra vida nos causen a que este centro se cierre de manera temporal. Y una de esas situaciones es, por ejemplo, cuando viajamos. Cuando nosotros viajamos, ¿verdad? Tenemos esta ligera sensación de inseguridad, y esto puede causar que este primer centro se cierre. Y por eso también vemos cómo cuando viajamos muchas personas sufren de estreñimiento, que acabamos de mencionar que es uno de los problemas asociados a este centro cerrado. Lo que nos recomiendan es centrarnos, volver a nuestro cuerpo, centrarnos en nuestras sensaciones. Si tenemos los hombros con mucha tensión,
sentir si hay tensión en alguna parte de nuestro cuerpo, porque ¿qué sucede con el estreñimiento y con este centro cerrado? El estreñimiento nos dice, yo tengo el control, estoy a salvo, nada sale, nada entra, yo soy quien decide, y esa es como la manera de expresar ese control ante la situación y esa respuesta defensiva a ese cambio que sería viajar a otro lugar, a ese, como quien dice, desbalance temporal. Los problemas psicológicos asociados a un centro bloqueado o cerrado se van a expresar en esas personas que son muy ansiosas o esas personas que quieren desapegarse de la vida y se va a expresar evitando tener amigos o a lo mejor perdiendo diferentes fechas límites importantes, como tengo que entregar un trabajo en cierta fecha, entonces esa persona va a, como quien dice, evitar, o tiene que pagar la luz, tiene que pagar diferentes cuentas en cierta fecha, entonces esa persona va a querer evitar estas fechas, está expresando esa sensación de no quiero estar aquí, no quiero estar, como mencionábamos esa expresión, 2 pies sobre la tierra, quiero desapegarme de lo que está sucediendo a mi alrededor, en mi vida. Otras cosas que están relacionadas o que se van a expresar a nivel psicológico van a ser las adicciones. Las adicciones, por ejemplo, a la comida o lo que sería el alcoholismo, esas personas que son adictos a trabajar, la adicción en sí va a estar relacionados a muchos otros chakras, como vamos a ver cuando expliquemos el segundo chakra, el tercer chakra, pero este primer chakra va a formar parte de esa ecuación para que se produzca esos diferentes tipos de adicciones que acabamos de mencionar. Otras maneras en las que se va a expresar este centro cerrado es en nuestras relaciones con los familiares, no nos vamos a poder llevar bien con ellos. También nuestras necesidades básicas. Las personas que tienen el centro bloqueado, el primer centro, son personas que a veces no son higiénicas, son personas que se descuidan a nivel físico y entonces lo recomendado es que estas personas a lo mejor pidan ayuda a personas que tienen cierta rutina, que son como más organizadas, para que les puedan ayudar a encargarse de poder cumplir con esas necesidades básicas, algo tan básico como la higiene a nivel físico. Las personas con un centro cerrado muchas veces no pueden encargarse de esto, como mencionaba también, pagar las diferentes cuentas de servicios básicos como la luz, el agua, todo esto también va a estar relacionado con un primer centro bloqueado. Entonces ahora me gustaría que viéramos cómo sería esta respuesta cuando el chakra está sobrecargado. Vamos a ver que sería, como quien dice, un opuesto a lo que sería el chakra cerrado. Las personas que tienen un chakra sobrecargado, un primer centro sobrecargado, son personas que tienen mucha rutina, tienen poca flexibilidad, tienen poca espontaneidad en su vida. Esto puede empezar en nuestra niñez. Por ejemplo, si nosotros teníamos padres que eran muy rígidos, siempre tenían una rutina, entonces nosotros heredamos este comportamiento de ellos. Estamos en nuestra zona de confort, donde nos sentimos cómodos, entonces nosotros también como adultos imitamos ese comportamiento y somos rígidos, somos estrictos, tenemos mucha rutina y también somos muy inflexibles a las diferentes situaciones que nos pueda traer la vida. Queremos tener el control de cómo van a ser las cosas y por eso seguimos esa rutina de manera como quien dice, sagrada. O puede ser la respuesta opuesta, que cuando a lo mejor en nuestra niñez nosotros no teníamos
ciertas rutinas, nadie estuvo ahí para ponernos ciertos límites o para brindarnos ciertas reglas de cómo tiene que ser el comportamiento en nuestra casa, a qué hora tenemos que llegar, cuando vamos a una fiesta. Entonces, como adultos nosotros rechazamos esa costumbre que nos impartieron, y entonces nosotros somos los que nos ponemos límites muy rígidos y tenemos una rutina que es la que nosotros tenemos que seguir para tener, ¿verdad?, esa sensación de seguridad de la cual nosotros estamos hablando desde el principio, que es la que queremos o la que está relacionado a este centro, esa sensación de seguridad, de protección. Los problemas físicos asociados a un primer centro sobrecargado, el más común es la obesidad, porque nosotros lo que vamos a ver es que, ¿verdad?, centro sobrecargado. Entonces necesito mucho. Yo necesito comer de más. Yo necesito sentirme pesado para sentirme seguro. Y, ¿verdad?, obesidad, también ocupo más espacio. Entonces, este es mi espacio en el mundo. Lo tengo que demostrar de esta manera con mi presencia física. Lo que vamos a ver es que perder peso no solamente es algo relacionado con la salud, sino que va a ser, como quien dice, una amenaza a esta sensación de seguridad. Ya yo no me voy a sentir tan segura como me siento con este peso que me da esa sensación de firmeza, me da esa sensación de que yo ocupo un lugar en este mundo. A lo mejor una persona que tenga también el centro sobrecargado no solamente se va a expresar como obesidad a nivel físico, que es lo más común, pero a veces también son personas que son súper concentrados en su cuerpo a nivel físico, que se concentran específicamente en ese aspecto, en el aspecto físico, y lo que vamos a ver es que van a descuidar por completo el aspecto emocional, el aspecto espiritual, el aspecto mental. Son personas que van a ser simplemente concentrados en desarrollarse a nivel físico. Entonces, a nivel físico también se va a expresar como rigidez en las diferentes articulaciones. Va a haber rigidez en los codos, va a haber rigidez en los tobillos, rigidez en las rodillas, rigidez en las caderas, por tener ese centro sobrecargado. Ya cuando hablamos de los problemas psicológicos relacionados a un centro sobrecargado, son esas personas que tienen la tendencia a acumular posesiones, dinero, cosas materiales. Recuerdan que hablábamos del Grandy, que está relacionado con este primer centro, está relacionado con nuestros apegos materiales, apego a dinero, a cualquier cosa que nos pueda brindar esa sensación de seguridad. Entonces, a las personas que le llamamos tacaños van a ser esas personas que a lo mejor van a tener un primer centro que va a estar sobrecargado. Son personas que tienen reglas muy rígidas y también límites muy rígidos. Ellos no se permiten ser vulnerables o espontáneos. Sí, son personas que van a seguir cierta rutina. Se puede, por ejemplo, esas personas que tienen trastornos obsesivos o trastornos rígidos, hay personas que le llaman psicorrígidas, entonces puede ser que esté relacionado con un centro sobrecargado. En estas personas también se le va a ver una falta de creencias religiosas, porque ellos son tan concretos que no pueden conectar con algo que sea superior a ellos. Vimos cómo cuando el elemento tierra influye de manera negativa en una persona, entonces esa persona va a ser muy concreta, va a ser una persona cerrada,
con cierta dirección y no permite, ¿verdad? No tiene esa flexibilidad para aceptar otros puntos de vista, para cambiar. Entonces ahí vemos esa espontaneidad que una persona con un centro sobrecargado no se permite. Ahí ya vimos cuáles serían más o menos los problemas psicológicos. Y ya estamos finalizando, pudimos ver cómo estaba relacionado esas glándulas que nosotros mencionábamos, tanto las suprarrenales, vimos también ya ese sistema circulatorio también cómo va a estar relacionado, y pudimos ver ya de manera más clara cómo nos va a afectar tanto a nivel psicológico como a nivel físico, tanto si está bloqueado como si está sobrecargado. Lo que vamos a hacer es que me imagino que quieren conocer entonces cómo sería si este centro estuviera trabajando de manera correcta, si estuviera en equilibrio. Y eso lo vamos a dejar para nuestra próxima clase. Nuestra próxima clase, como acabo de mencionar, vamos a ver cómo es una persona que tiene un centro abierto, cómo es una persona que su centro está asimilando la cantidad necesaria, no de más ni de menos. Y lo otro que vamos a ver es diferentes técnicas que podemos utilizar cuando el centro está bloqueado o cuando está sobrecargado. Vamos a ver diferentes meditaciones también para nosotros conectarnos con este centro y inducir la apertura de este centro. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por el tiempo que le dedican a ver estas clases. Jai Prabhuji.